Hola Franquito, ¿cómo Hola Pato, ¿cómo estás? andás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Muy contento de Bueno, estar acá con vos de nuevo. yo también, un programa más. Ahora ya es el episodio 9 ya. Increíble, ¿no? Porque cómo pasa el tiempo. Eh, de hecho, me di cuenta de una cosa que no lo mencionamos porque somos muy modestos, pero ya cumplimos 3 meses, vamos 3 meses y medio del Mirá, inicio del canal, el 18 de julio de este año. Así que, bueno, eso está bueno. Y, y bueno, una vez más, como decís, nos reunimos y esta vez vamos a hablar sobre un tema que se parece a uno que hablamos al principio, pero la estructura nada más, que es un debate sobre el ejercicio de la prostitución, ¿no? sí, Y el debate se estructura entre dos polos, que es prohibición o legalización. Así que, bueno, no sé si, bueno, hago el aviso parroquial como siempre, somos Argumentamos, el canal. Si les gusta este video pueden poner me gusta, también comentarlo, ¿por qué no? Compartirlo. Nos sirven todo tipo de críticas positivas, no tan positivas, pero siempre que sean constructivas. Y bueno, no sé, Pato, si te parece, ya damos inicio. sí, 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 empecemos. La verdad que es un tema que me parece fundamental, que hay que debatirlo, hay que charlarlo, hay que analizarlo, porque nada, es algo que pega en las diferentes culturas alrededor del mundo, así que está buenísimo analizar el tema. Creo que Totalmente. que es importante. ¿Vos qué Así opinás es. al respecto? ¿O qué pudiste investigar al respecto? Y mira, poder investigar y opinar. Por un lado, opinar, y tiene que ver con la investigación, digamos, como resultado de la investigación. A ver, yo no tengo una posición 100% tomada. No, o sea, como que te diga, me defino de tal manera de las categorías que vamos a mencionar que surgieron de la investigación. Ahora bien, sí puedo decir que tengo una tendencia, ¿sí? Tengo una tendencia a lo que es ¿cómo se dice? La legalización. Y Claro, ahora después lo voy a explicar por qué. sí, yo Pero también, bueno, totalmente. vos también. Bueno, Yo está, 100%. listo. Más que Bueno, tendencia es está certeza. bien, Ah, vos tenés la certeza, yo debo estar, a ver, te soy sincero, no digo el 100%, pero, por no decirlo, pero estoy como para decirte el 99,9% al estilo lisofón, ¿viste? Así que, ¿viste? Cosa de que si algo falla, bueno, nada, pero bueno, si te parece, pasamos a lo que yo pude ver de la investigación. A ver, yo creo, o sea, según lo que fui viendo, hay cuatro grandes ramas de legislaciones nacionales respecto a este tema, ¿no? Cuatro. Una es la abolicionista, que lo que hace es penar digamos, en lo que es la estructura digamos, de este servicio, de esta actividad, como se le quiera llamar, a lo que es el proxenetismo, es decir, a ver, tiene muchos nombres coloquiales, pero básicamente es personas, sea mujer, hombre o grupo de personas que promueven el ejercicio de la prostitución. Serían algo así como administradores de prostitutas, por decirlo de una manera. claro, Muchas tiene veces una connotación negativa, ¿no? sí, 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 o sea, claro, claro, en general, en la Argentina, en general, los lugares donde se ejerce esta profesión, digamos, pues, sí, vamos a decir profesión de actividad sin ofender a nadie, pero no tengo otros vocablos para decirlo, no hay ninguna cuestión valorativa, oficio. Se los conoce, bueno, como los cabarets, digamos, cabarulos, hay muchas palabras de slang. Sí, y bueno, y la proxeneta, cuando es hombre se lo conoce como el cafillo, es muy común eso. Eh, Inclusive viene del lunfardo, hay toda una cuestión cultural que no importa, pero bueno. Pero lo que voy es sí, hay un montón de connotaciones negativas. Asimismo, bueno, pero para el abolicionismo, como te digo, pena a él o la regente del cabaret, digamos, y también a quienes están, ¿cómo te puedo decir?, en la cadena, A los ¿no? clientes también. Claro. Bueno, Ah, claro, vos decís a los demás que están en la, digamos, en la administración, digamos, del servicio. claro, 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 exactamente. Y ahora que lo pienso, claro, yo estoy muy influenciado por cómo es en la Argentina, que es un abolicionismo particular, pero tengo entendido que sí, que también pena a los clientes. Lo único que no pena de esa cadena entre clientes, intermediarios
y prostituta es a la prostituta. O sea, a esa le dice, no, básicamente dice, mira, a ver, es un servicio que se da para tener un sustento de vida o un complemento para el sustento de vida. Entonces, ejercer la prostitución en per se, o sea, la actividad que se pague por un servicio sexual, sea hombre, mujer, no importa, Claro, no está penado. Quien provee el servicio, ¿no? O sea, quien da el servicio. Ahora, todo lo demás, o sea, quien consume, que más puede tener una paradoja, pero quien consume, quien administra, quien intermedia, lo que sea, sí está penado. Bueno, eso es el abolicionismo. Igual, si me equivoco, porque usamos unas fuentes parecidas, avísame cualquier cosa, pero dale, dale, eh, totalmente. ese es el abolicionismo. Después tenemos a ver si no me quiero confundir, tenemos el prohibicionismo, que ahí sí es una versión, digamos, es como el abolicionismo, pero le suma la prostitución, o sea, 100% prohibición, al estilo la prohibición del alcohol, de la que Claro, habíamos hablado en el programa anterior, los años 30 en Estados Unidos, que vimos a qué llegó, por cierto, y ese es el prohibicionismo, o sea, en qué argumentos típicos que utilizan degrada a la mujer. Sabemos que en general la prostitución es mayoritariamente ejercida por mujeres en cuestiones heterosexuales, pero bueno, también hay hombres, pero en general degrada a quien la realiza. Solo se benefician a los intermediarios y en todo caso el cliente, a ver, toma como una imagen del cliente también, no sé, prejuiciosa por decir una manera, como si fuera un ente maléfico, una especie de Mr. Hyde, digamos, que en realidad ni siquiera le interesa, no sé, satisfacerse sexualmente, por decir una manera, o bueno, en claro. fin, tener O sea, hacen una relaciones. evaluación Sí, moral peyorativa del cliente. exactamente, o sea, sí, exactamente, o sea, no, el cliente ya es malo per se. De hecho hay una famosa frase que se usa mucho en Argentina por parte del prohibicionismo, que a su vez es una interna dentro del feminismo, por ejemplo, que eso lo podemos hablar después, siempre hablando del ámbito local, que dice el famoso sin clientes no hay trata, ¿no? O Ujú. sea, y en esa frase no solo está directamente apuntándole al cliente con una valoración recontra peyorativa, o sea, directamente haciéndolo responsable de ni siquiera el ejercicio de la prostitución o el ejercicio, si es de trabajo esclavo de prostitución, sino de un tema mucho más grave y que tiene múltiples causales, no se reduce solo al sexo porque es reducir la trata de personas, que es la trata de personas. Es Claro, un, es un drama importantísimo a nivel mundial, histórico, desde siempre, y solo para no olvidarme, algunos ámbitos en los que, digamos, para los que se sirve la trata por una manera, además del trabajo sexual, por supuesto, digamos, tráfico de órganos, bueno, lo que son, digamos, personas para guerras particulares, grupos terroristas, trabajo esclavo, bueno, típicamente es muy común cuestiones textiles o digamos, de manufacturas ¿cómo decir? Como de trabajo muy, claro, sí, sí. hay una palabra, seguramente ahora no me sale una palabra en economía, pero como de trabajo muy arduo, físico, puede ser plantaciones, en fin, son proveedores básicamente de lo que se conoce como la economía informal, digamos, extremadamente informal, no hay un derecho, digamos, ahí. Así que, bueno, ¿Trabajos eso sería. forzados era la palabra que estaba buscando o la expresión? O... No, Sí, ok, sí, en realidad sí, en realidad en parte sí, sí, de hecho la trata, es muy irónico, no es irónico, pero la trata de personas, si nos retrocedemos en el tiempo, era justamente lo que era la esclavitud. ¿Qué, claro, qué- qué eran los esclavistas que cruzaban desde África, por ejemplo? Hoy en día serían eso, digamos. claro, Así claro. que bueno, O sea, bueno, la entonces, diferencia es que quizás en sí. el pasado había un marco legal que los amparaba y ahora ya no. Claro, bueno, por ejemplo, sí, esa es una de las razones pero además, insisto, digamos, la trata no, su única fuente, aunque es una de las, no sé si la más importante, pero es una de las más importantes, pensándolo también a nivel global, por supuesto, no es solamente digamos, el ejercicio de la prostitución, digamos, ¿no? O del sexo, a cambio de dinero o no, sometimiento directamente. Bueno, eso es abolicionismo y prohibición. Ahora nos vamos, si querés, a la vereda opuesta, ¿no? O sea, vamos hacia el otro lado del espectro, que ahí encontramos dos posturas. Una que es la reglamentarista, que Ujú. básicamente lo que sostiene es que, a ver, primero parte de una base que es
algo así como la prostitución siempre existió y va a existir, a la que le podemos hacer un paralelismo con lo que decíamos sobre, porque es muy interesante, del alcohol, digamos, el alcohol se va a consumir cuando se lo prohibió en los años 30, ¿sí? Claro, Eso, como una visión de como que es un mal inevitable. exactamente, es un mal inevitable, va a suceder y no podemos tapar el sol con la mano. Sería más o menos por ahí va la lógica. En consecuencia, ¿no? Tomando esa premisa, digamos, bueno, mejor, ¿por qué, o sea, por qué el Estado, ¿no? No interviene con leyes típicamente destinadas a cuestiones sanitarias, ¿no? Por ejemplo, combatir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, la salud en este caso sería de quienes ejercen la prostitución, y también, ¿sí? Acá ya es más de la índole legalizadora, ¿no? De la legalización, y también una cuestión del Estado de fiscalizar, ¿no? Digo, ¿viste? Claro. El Estado sabe que se mueve mucho dinero o bastante y dependiendo qué estado y su voracidad fiscal, pero bueno, ¿por qué no meter la cuchara ahí para sacar un poco de recursos, ¿no? Claro, no, porque el estado, ya sabemos un poquito cómo se porta. Hay distintos estados, pero el estado argentino sabemos cómo es históricamente. Así que bueno, bueno, yo creo que, o sea, entonces la reglamentarización, si se quiere, dice, esto va a suceder, entonces mejor estar preparados, tomar una postura responsable, intervenir, digamos, para garantizar ciertos derechos que pueden estar en la Constitución, que pueden estar en leyes especiales, en tratados internacionales, por ejemplo, la salud o cuestiones laborales también, ¿no? Que eso lo podemos ver más adelante. Y bueno, eh, dice, ok, no, importante, la reglamentarización equivaldría a grandes rasgos, si se quiere, a una despenalización, ¿sí? Ujú. Que después, si querés, podemos entrar, es muy conocida esta cuestión, por ejemplo, con el aborto, es archiconocido, que despenalizar algo, es decir, quitarle la pena, no es equivalente a legalizar. Bueno, ahora Claro. que lo estoy pensando, con la marihuana se da algo hoy en día en la Argentina muy similar. Pero bueno, no me quiero por las ramas. Ahí se entiende esa tercera Sí, postura, sí, ¿no? perfectamente. Ok, y ahora vamos a la cuarta, que es la legalizacionista o legalista. Bueno, legalista no sé si es lo mismo, pero bueno, en fin, pro legalización, a Claro, favor la de la postura legalización. legalizadora. Eso, exactamente, legalizadora. Legalizadora que justamente lo que propone y en qué se diferencia, como venimos viendo, de la reglamentarista, en que dice directamente esto es una profesión más, esto es un trabajo lícito más, ¿sí? Con lo cual, por eso decía lo del tema laboral, le aplican todas las leyes laborales, ¿no? Digamos, del ejercicio de una profesión legal, como decimos. ¿Y cuáles son sus argumentos? Dice, esto es algo que sucede, el Estado tiene que intervenir para proteger tanto al trabajador, digamos, a lo que ahora es un trabajador, como al cliente y al resto de la sociedad, porque tiene un efecto expansivo, si se quiere. Eh, no, y acá ya empieza a hablar también de que si se legaliza, esto una vez más tiene puntos de contacto con otras legalizar o prohibir otras cuestiones, por ejemplo la droga típicamente, dice, se afecta y está empíricamente demostrado, después podemos hablar de unos estudios, de cómo la trata se disminuye, Claro. cómo, por ejemplo, esto, a ver, es un dato de la realidad, pero si se le hace una valoración, bueno, es la realidad, ¿no? Cada uno le... Como por ejemplo, creo que era el caso de, no recuerdo si era en Holanda o en Alemania, en alguno de los dos países, entre fines de los 90 y principios del 2000, digamos, son dos casos donde se avanza en la legalización, se notó una gran disminución de casos, por ejemplo, de violaciones en el ámbito público, o sea, hombres violando mujeres, básicamente. Y a ver, o sea, como que uno de los argumentos que se infería era que, bueno, no, digamos, es polémico, por supuesto, pero que básicamente la persona que tiene una voracidad, una necesidad extrema de tener relaciones sexuales, podía canalizar esa especie de pulsión, usándolo como asociación libre, a través de la prostitución legal, ¿no? Digo, Sí, eso eso es fue que
Claro, Sí, que me llama la atención, porque esos eran argumentos que ya se elevaban en la antigua Grecia y la antigua Roma, así que también sí, ya se pensaba en la prostitución, digamos, como esa forma de canalizar. O sea, más allá de si sea cierto o no, me parece que es como una visión medio extraña, sí, bizarra, pero peculiar, sí, ya sí, se sí. pensaba, digamos, en la prostitución como, dentro de otras cosas, una forma de canalizar, digamos, este deseo sexual masculino. Irrefrenable. Claro, claro, claro. Sí, no, no, la verdad que uno quizá intelectualmente le sale un poco una especie de sonrisa, pero claramente es algo nervioso y totalmente triste porque, a ver, eso quizá puede dar para otro debate eventual de un episodio, pero eh, digamos, cuando a ver, la persona que lleva a cabo una violación, sea hombre o mujer, eh, digamos, ¿no? Hay cuestiones de facultades mentales, ¿no? Y psicológicas bastante especiales, ¿no? No es simplemente, uy, tengo una pulsión sexual como especie biológica que soy. Hay cuestiones mucho más diferentes, pero bueno, en fin. Así que, bueno, entonces esas son las cuatro posturas, ¿no? Las repetimos. Abolicionista, prohibicionista, reglamentarista y la cuarta que es legalizadora. Ahí está, no estaría. Y así que bueno, Que claro, vos y empezamos. yo no, digamos, nos vincularíamos más con la postura legalizadora. Me parece que Exacto. la legalizadora lo que entiende es que hay una persona que quiere brindar servicios voluntariamente a terceros que están de acuerdo, digamos, y que hay un contrato, ya sea tácito o Verbal o no. escrito. Claro, Sí, sí. claro. Y es un intercambio de servicios por dinero, así que simplemente habría o sea, debería tener todas las reglamentaciones del caso, pero es un Sí. servicio como cualquier otro servicio más de la economía, Sí, en digamos. economía, totalmente en la economía formal. Y que, por ejemplo, para poner un dato, uno de los grandes problemas que tienen países que no adoptaron ¿cómo se llama? La postura legalizadora y también reglamentarista, y Argentina es uno de ellos, es que al realizarse todo en la oscuridad, en los grises, acá entra por supuesto en Argentina famoso, la moral y el orden público, y nadie, está en las leyes, nadie sabe qué quieren decir, porque, a ver, una moral y un orden público de hoy no es el de hace 30 años, no es el de hace 60, y no va a ser el de dentro de 2 3 años, por ejemplo. Pero bueno, las buenas costumbres, a lo que hoy es, hoy ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, porque no se sabe digamos, cuántos burdeles, bueno, cuántos cabarets hay, cuántas prostitutas ejercen, cuánto dinero mueve, porque creo que no hace falta ser muy brillante para darse cuenta que es una industria bastante importante, Claro, desarrollada, no sé cómo decirlo. Eh, entonces, en Argentina y afuera también, así que bueno, digamos, a lo que voy con eso es que justamente parte de las razones de la legalización es eso, es tener aunque sea conciencia digamos, de que existe la profesión, digamos, y cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque ahí también, y tiene que ver con las normas de trabajo, una cuestión de higiene, de salud, para ambas partes. claro, claro. Eh, De seguridad, totalmente, a ver, de seguridad, inclusive bueno, la cuestión ni hablar fiscalizadora, qué sé yo, y además, y también si se quiere hasta una cuestión social, como vos bien lo dijiste, de la estigmatización a todos los actores vinculados, porque, a ver, digo yo, ¿no? Se puede tomar como polémico, pero ¿acaso, no sé, todo hombre o mujer digamos, que consuma los servicios de prostitución está avalando la trata, por ejemplo, de claro, no, no personas? tiene sentido. ¿Entendés? O sea, Sí, pero sí, sí. ya está por una cuestión lógica. O sea, todo, ¿viste? Todo cliente, no sé muy bien cómo sería el silogismo, pero sería así como, no sé, todo cliente, no, todo cliente avala la prostitución. No sé, las prostitutas provienen de la trata de personas. Por ende, ni siquiera creo que se puede formar Claro. un silogismo. Pero bueno, ¿Querés que ¿entendés? te... O sea, Sí, 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 sí. ¿Querés que te dé mi postura y quizás vos me podés dar sí, la tuya? sí, por Mi, supuesto.
mi postura es la siguiente, o sea, digamos, analizando la situación actual, sobre todo en países, digamos, como Argentina o países en los que hay una postura por parte del Estado prohibicionista o abolicionista, o incluso reglamentarista, Sí, pero bueno, enfocándome sobre todo en los primeros dos. Eh, Me parece que es terrible, digamos, en cualquier situación en la que no esté legalizado. O sea, me parece que, como vos bien decías, lo único que genera eso, y esto, digamos, es me hace acordar muchísimo a nuestra charla sobre las drogas, porque, digamos, pasan las mismas cosas, o sea, con las diferencias del caso, pero siempre como hablamos de los mismos temas, en el sentido de que lo que se está haciendo es, eh, los trabajadores sexuales están perdiendo, digamos, su seguridad laboral, o sea, es más peligroso para ellos, es más peligroso para los clientes, desde todo punto de vista, ¿no? O sea, desde el punto de vista del trabajo, de la seguridad física, de la salud, em, también de la seguridad, digamos, del empleo. claro. Me Sí, parece sí. que lo que fomenta la actualidad, o sea, el estado actual en países como Argentina, son las mafias, es la estigmatización, el ocultamiento, el no progreso. Así que la verdad que me parece, y además me parece que como vos bien decías, el hecho de que sea ilegal justamente lo que hace es genera como toda esta oscuridad y este mercado ilegal de ocultamiento y confusión donde se pueden amparar, digamos, actividades claramente, Clandestina. claro, clandestinas y horribles, como sean la trata de personas, etcétera, ¿no? O sea, primero de todo, lo que yo diferenciaría perfectamente es entre la trata de personas y la prostitución, o sea, la prostitución, digamos, como un servicio en sí mismo y la trata de personas como, digamos, el horrible crimen que es de esclavización, ¿no? Totalmente. Y creo que hay mucha gente que le cuesta entender eso, o sea, y que son cosas diferentes y que una cosa es un trabajador sexual que quiere brindar sus servicios voluntariamente, teniendo, digamos, un contrato implícito, ¿no? Y otra cosa es una persona que está siendo esclavizada. Me pongo a mí como ejemplo, que yo trabajo en el área contable. em, para mí, o sea, yo trabajo voluntariamente, tengo un contrato y yo doy mis servicios, cargo facturas, etcétera, voluntariamente. O sea, si estuviese en mi misma situación, pero estuviese esclavizado, drogado, o estuviese amenazado por la fuerza a Amenazado. hacer el trabajo que hago, claramente no estaría bien. Entonces, a lo No, que me refiero con esto es que no es un problema de prostitución cuando meten el tema de la trata de personas, sino que es un problema justamente de violencia y esclavitud versus servicios voluntarios, ¿no? Y bueno, y volviendo al tema, totalmente. para mí lo que hace la prostitución ilegal es justamente genera un marco de ilegalidad que ampara la trata de personas. Me parece que vos estabas mencionando que habías visto algunas estadísticas al respecto. Y Sí, con respecto a si debería ser legal o no, claramente ya habrás notado lo que pienso yo. Me parece que obviamente debería ser legal, con el marco, como ya dije, con el marco legal que corresponda. Pero sí, si dos personas o más digamos, de la sociedad quieren incurrir en un intercambio de bienes y servicios sin afectar los derechos de terceros, me parece que ni el Estado ni los demás miembros de la sociedad deberían tener nada que decir al respecto. Y desde el punto de vista moral, porque además viste que también hay ataques a la prostitución, como bien decías, desde el punto de vista moral. Yo no, o sea, soy tan evalúo tanto, digamos, el servicio de la prostitución como si fuese el servicio de nuevo, de un contador. O sea, para mí es una persona que claro. está brindando un servicio y lo voy a valorar en el sentido de que si es una persona que está generando mucho valor para la sociedad, ya sea como trabajador sexual o como contador, perfecto. No hay nada, digamos, inmoral, intrínseco en la prostitución para mí. Perfecto. Así que nada, me parece que el estado en el que estamos en países como Argentina con este tema me parece deplorable, me parece que genera pobreza, genera, digamos, situaciones de peligro en diversos ámbitos para los clientes y para los trabajadores sexuales y también, como vos decías, incluso los intermediarios. Los que salen ganando muchas veces son los mafiosos, los corruptos y los amigos del poder. Y después, Eso es después verdad. si querés, mencioname un poco tu opinión y después podemos charlar por qué en países como Argentina seguimos, digamos,
con esta situación no legalizadora. Dale, sí, mira, a ver, yo en realidad, digamos, o sea, coincido contigo con la postura, digamos, legalizadora, o sea, la realidad es que, como te digo, digamos, directamente soy en ese sentido legalizador, o sea, quizás yo a priori, la verdad es un tema que quizás yo me metí más en un debate así con, no sé, bueno, ni hablar del tema del aborto, pero también drogas bueno, otras cuestiones, no sé si se quiere el alcohol retroactivamente, pero bueno, entonces, si bien yo, como te digo, soy parte de la visión legalizadora, también a mí, digamos, me interesa, ¿no? Una cuestión de tendencias mundiales, si se quiere, también las experiencias de hacia afuera. Yo te pongo un ejemplo, estaba leyendo una nota de diario Perfil de principios de este año, febrero de 2020, donde básicamente, si quieren la pueden buscar, pero básicamente dice cuál es el estado de la prostitución en la Argentina, o sea, el estado legal, el estatus legal, y contaba, por ejemplo, que en la región, los únicos países, o sea, región Sudamérica, ¿no? Los únicos países de los hispanoparlantes, digamos, no Surinam y Guyana, pero los únicos países de la región que no, digamos, no legalizaron la prostitución son Paraguay, Argentina y creo que Brasil. Después, ¿el país donde está legalizado? Chile, Uruguay, países totalmente diferentes. Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, por poner un parámetro. Entonces, digo, como hablábamos tantas veces, muchas veces hay culturas legales regionales, y digo, ¿viste? Lo más fácil es decir que todo empezó con Nueva Zelanda, que en realidad empezó con Nueva Zelanda, pero es Nueva Zelanda, ¿no? Con sus particularidades. Pero, y claro, ¿viste? Vencieron el COVID por ahora, ojalá que sea definitivo. Holanda, ¿viste? Son esos países que uno dice, mamita, ves el IDH y se te cae la baba, digamos. Claro. Pero bueno, no ese es el caso de lo que estamos hablando, sino países más cercanos. Por ende, como te digo, yo me parece que la legalización es correcta, pero además de eso, vos bien lo decías, y agrego una cuestión que quizás vos no la mencionaste, pero que es un gancho que utilizan muchas personas, por ejemplo, del colectivo general feminista, ¿no? Que es un tema muy en boga, por supuesto, en el feminismo, en muchos sectores, pero en el feminismo casi por definición, al igual que lo que puede ser el aborto y otras cuestiones que la verdad inciden casi al 100% no en este caso, pero casi predominantemente sobre las mujeres y sobre sus derechos. Ujú. Entonces, eh, por ejemplo, el feminismo tiene esa distinción entre legalizadoras o, si se quiere, reglamentaristas contra abolicionistas o prohibicionistas. Y uno de los grandes argumentos que mencionan, por ejemplo, lo que es el colectivo, que yo estaba leyendo que se formó hace 20 y pico años, que es algo así como Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, que tiene mucho que ver con el trabajo sexual. Ellas directamente tienen un sindicato, pero a ver que se le dé un reconocimiento legal y reglamentar, como te decía, uno de los ganchos que quieren poner es el de, bueno, a ver, el Estado siempre está buscando impuestos, ¿no? O busca su financiación, ¿no? Típicamente, vamos a decirlo, típicamente. Claro. Ok. Bueno, señores, la verdad que, digamos, que esto es una actividad muy importante. Entonces, uno de los grandes beneficios, si se quiere, son esos que, por cierto, idealmente los impuestos luego se reparten en el resto de la sociedad, ¿no? Para los servicios públicos y todo eso. Así que bueno, pero digo, ese es uno de los ganchos. Así que, no, realmente, bueno, no, y sumo una cuestión que es importante que vos decías, la retomo. Este tema de prostitución igual trata, o la trata solo es causada por la prostitución o como si fuera unicausal. Bueno, creo que como ya mencioné otros ámbitos a los que lleva la trata, basta ver estudios, no, la trata no se reduce únicamente en eso. Y, y bueno, vos bien lo decís, la verdad es que no entiendo por qué se discrimina, porque realmente es una discriminación, ¿sí? A las personas que, como decís, pactan libremente, digamos, el cliente y prostituta, o taxi boy, prostituto, o gigoló, como se le diga, y también de otros colectivos, no importa, el que da el servicio sexual, básicamente, trabajador o trabajadora sexual,
digamos, la realización de su actividad para con otras. O sea, tal cual. directamente, la verdad que se lo trata como una especie de paria, realmente. Bueno, pero en fin, esto nos sirve de presupuesto para pasar a lo que vos decías, que es ¿por qué la Argentina? Creo entender por qué la Argentina Sí, puedo decir trata. una Sí, cosita decime. más. O sea, Sí, sí. claramente me parece que ninguno de los dos está diciendo que me parece que a ambos nos parece obvio que debería ser legalizado. No estamos diciendo que, tipo, bueno, salga una ley así como así, bueno, ahora la prostitución, o sea, justamente por las características inherentes del servicio sexual, claramente Claro. tendría que haber un marco negativo dado para proteger tanto a los clientes como a los dadores del servicio, pero justamente por características inherentes, digamos, Sí, a la actividad, te a entiendo. la Sí, sí, actividad, una ley etcétera. especial. Sí, 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 te sí. entiendo. Considerando siempre, porque esto es algo que muchas veces suele pasar en lugares donde quizás se legaliza o despenaliza, o sea, donde se legalizan o despenalizan ciertos servicios, debería haber un marco normativo tal que proteja los derechos de todos los involucrados, pero que no sea tan restringente como para que el mercado negro siga existiendo. Porque lo que pasa muchas veces es que cuando legalizan, por ejemplo, la marihuana, etcétera, em, vuelven tan restringente el mercado o ponen tantas restricciones, reglamentaciones y normativas que quizás los servicios son carísimos o no puede, o los clientes no pueden. Inaccesibles. Claro, Claro. claro, o las personas que desean dar el servicio no pueden, o sea, entonces las restricciones terminan generando como está el mercado en blanco y un submercado negro. Entonces, sería un trabajo obviamente, de legisladores y gente que sea experta en derecho, ni hablar digamos, Los escuchar a trabajadores sexuales. claro, los trabajadores sexuales, lo que tengan para decir, los clientes, etcétera, para generar un marco normativo que proteja a todos y que elimine las mafias y elimine el mercado negro, o sea, digamos que sea razonable desde todo punto de vista. No es facilísimo, nosotros no estamos diciendo que esto sea, al menos lo que yo estoy diciendo es que el estado actual es deplorable, o sea, es inmoral lo que está sucediendo, es una gran injusticia, es una discriminación institucional, o sea, una discriminación por parte del Estado, además de Y por parte de la normativa sociedad. también. Claro, así que hay que cambiarlo, pero no es que cambiarlo sea Soplar la botella, extremadamente como fácil, decimos. claro, Sí, claro, claro. sí, sí. Es algo Te entiendo. perfectamente realizable, pero que necesita trabajo. Así, totalmente. Y bueno, digamos, o sea, si te parece, yo, igual, si te parece, antes de ir a lo de Argentina, yo quería hablar un poco de cuestión, digamos, de lo que fueron experiencias en el exterior, de cómo se trata esto en otros países. Si bien mencionamos un Perfecto. poco lo de Nueva Zelanda, Alemania y Holanda, hoy hay digamos, a ver si me lo acuerdo, porque lo leí medio, o sea, quizá me equivoco en algo, pero no creo. Tanto, básicamente, si hablamos del mundo desarrollado, porque son países en general del mundo desarrollado los que han tratado este tema, más allá de lo que dijimos de América, de Sudamérica, pero bueno, en fin, la cuestión es que hoy en día hay como dos grandes ramas en muchos de los países desarrollados, ¿no? Las dos grandes ramas son legalizadora, o sea, serían como el par, legalizador reglamentarista contra prohibicionista barra abolicionista. Abolicionista. Claro. Bueno, y como que los grandes actores, si se quieren, para dar un dato, ¿no? Pero en cada una de las ramas es Nueva Zelanda por el lado legalizador, al que se le suma Holanda, al que se le suma Alemania, como los casos más recientes, más famosos, si se quieren, digamos. Y del otro lado, que son, creí entender que son un poco más, los prohibicionistas barra abolicionistas, que encabezados por Suecia, ¿no? Digo, como un dato que quizá a uno le llama un poco la atención, pero para que se Sí, vea digo, un país puede tener postura A en algo, Z en otra y R en otra, digamos, ¿no? Pero bueno, está en Suecia, está en Japón, está en Noruega, estaba, creo que, bueno, en este momento no recuerdo otros más, pero no sé si no está el Reino Unido, no recuerdo. Pero, pero digo, a lo que voy es que no es una cuestión donde haya quizá tanto consenso como, por ejemplo, veía un mapa hace poco, el aborto, que básicamente hoy en día, dicho sea de paso, hoy en día el aborto prácticamente
solo está prohibido en el tercer mundo, y dentro del tercer mundo, la verdad es un poco triste que entremos en esa categoría, pero América Latina en gran medida, o sea, creo que Sudamérica solo está legalizado en Uruguay, y bueno, países de África, particularmente África subsahariana. Nada, o sea, digo, hoy en día el tema del aborto, inclusive comparado con las drogas, es uno de los que tiene más consenso a nivel mundial. Independientemente Claro. de la postura que tenga cada uno, bueno. Así que, bueno, por eso, o sea, quería mencionar esos, cómo eran las tendencias del exterior. No, eso. Este, Y vamos, no, súper interesante, como en países, incluso en países muy desarrollados, hay cuestiones que impiden la legalización. De nuevo, cosa claro. que están en esta situación que para mí, sin lugar a dudas, o sea, con toda claridad, es un atropello absoluto a los derechos de los ciudadanos. Totalmente, sí, sí. Pero bueno, no sé, está bueno también eso de romper mitos, ¿no? Porque uno quizá, qué sé yo, como te decía, ve un índice de desarrollo humano muy importante, y entonces ya, bueno, ya empieza a mirar un perfil, ¿no? Por ejemplo, o sea, no va a haber una religión oficial, Ujú. y de repente las cosas ¿viste? Como en la vida, ¿no? O sea, nada es ni blanco ni negro. En general las cosas son grises, pero bueno, si querés, Pato, nos metemos a analizar y dar nuestra opinión sobre por qué la Argentina tiene este estado respecto de la Sí, Constitución. la verdad que yo no estoy 100% seguro, puedo dar Sí, mi diferencias, opinión. no importa. Claro, claro, Sí, claro. Para mí hay dos cuestiones principales. Hay una cuestión cultural que tiene que ver, digamos, de nuevo con religiones, creencias, etcétera, donde se cree que la prostitución y todo lo que tenga que ver con ella es un acto inmoral. Bueno, yo diría tres cosas entonces. Un tema cultural, un tema después de desinformación, de nuevo, de esto de que la creencia de que prostitución es igual a trata de personas, o digamos, como esta vagancia intelectual a no informarse, analizar los problemas, entenderlos, etcétera, ¿no? ujú, Muy de tipo, bueno, mis padres creen así, entonces yo creo así, lo que sea. Entonces, un tema que, bueno, están vinculados, ¿no? El cultural y el de desinformación. Y un tercero, que, o sea, no tengo pruebas al respecto, pero sin lugar a dudas, como vos bien decías, es un mercado de mafias donde los que ganan, los criminales que ganan, tienen mucho que ganar y si se legalizase tendrían mucho que perder. claro. Donde ganan los mafiosos y los corruptos. Y cuando hablo de corruptos, hablo potencialmente de policías, fiscales, jueces, no me extrañaría que incluso funcionarios ejecutivos, hasta legisladores, etcétera. Entonces, no me extrañaría que haya todo un círculo de poder que se beneficia de la situación actual, del contexto abolicionista o prohibicionista, depende del caso, y que tendrían muchísimo para perder si se legalizase. O sea, ganaría a la sociedad y después los trabajadores sexuales, los clientes, etcétera, pero perderían los corruptos y los mafiosos. ¿Vos qué opinás? Totalmente. Y mira, yo opino, a ver, yo creo que en gran medida, bueno, la verdad que concuerdo, o sea, en el sentido de que desde ya la Argentina, como lo vemos en otros temas, si bien, digamos, la religión oficial, por dicho sea de paso, también está en la Constitución, que es la católica apostólica romana, y otras religiones también, por cierto, o vertientes, por ejemplo, el cristianismo, tiene una postura absolutamente crítica y curiosa, porque sabemos lo que fue la figura de María Magdalena, nunca termino de entender por qué la prostitución es tan negativa, no era que es, bueno, no me quiero meter en la religión, perdón, pero digo, hay un ámbito, digamos, hay un ámbito moral barra ético a ver, yo creo que hoy hay dos vertientes que nos llevan a promover el abolicionismo, además de, pasa que esto tiene un fundamento más espurio, ¿no? Porque, digo, uno puede creer en algo que puede estar bien o mal, pero por lo menos lo cree legítimamente. Distinto es lo que vos decías de la corrupción y los mafiosos. Hoy, por un lado, tenés la vertiente moral, ética, más tradicional de religiones, costumbres, tradición, ¿no? Que desde
la verdad que desde antaño hay un montón de relatos, está en tangos, está en sketch, está en un montón de cosas como la Argentina, particularmente lo que fue la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad en gran medida portuaria. A ver, se sabe que se ejercía, se ejerce, y la verdad que se va a seguir ejerciendo la prostitución, pero ¿cómo viste? No, pero se hace de noche y no de día, o que la gente no se entere y denuncie. O sea, toda una cuestión. Digo, por las dudas, ¿no? Hasta hace unos años estaba el famoso rubro 59 en los clasificados, cuando se leían diarios para papel con clasificados, que cuando uno era chico era muy gracioso porque era como el rubro raro, como, uy, mirá esto. Tampoco es que no era netamente pornográfico, pero de ahí decía, chica tanto, 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 tal servicio a tal número, masaje. Bueno, hoy, me olvidé, un punto para retomar de antes. Hoy, por ejemplo, se reconvierten dentro de lo que es la ilegal, o sea, viste, masajista, acompañante, ¿no? Termina siendo muchas veces lo mismo. No, no todo Claro. mensajista o dama de compañía es esto. Bueno, la cuestión es, entonces, por un lado tenés la vertiente moral, religiosa, que es la que vos decís, pero otra, que retomando lo que yo decía, es esa vertiente en este caso, el feminismo en todo sentido, abiertamente hablando, abolicionista, ¿no? Que es una fracción que no sé si es importante o no, quizás sí es importante, eh, que bueno, que sostiene su axioma, su premisa es sin clientes no hay trata, en gran medida, ¿no? Y entonces directamente, bueno, dice que digamos, la prostitución básicamente es avasallar todos los derechos de las mujeres, un gran retroceso porque lo dicen, ¿eh? En la lucha de, cada uno con la suya, ¿viste? En la lucha por los derechos, la igualdad y algún otro argumento que en este momento no lo conozco. Y bueno, esas son las dos vertientes hacia el abolicionismo. Yo tengo una pregunta Bueno, con respecto a la segunda. En el caso de la segunda, este supuesto feminismo, sí. ¿estarán a favor entonces de la prostitución de los hombres, de los trabajadores sexuales hombres? Es una pregunta más que interesante y yo te diría, a ver, diciéndola rápida, primero, una vertiente, ¿no? Basado en experiencia, diría que el hombre es menos o que el hombre, no, es más, quizá hasta probablemente te diría que el hombre consiguió el lugar de trabajador sexual, lo cual no, es una paradoja porque vos me estás diciendo que no tiene que haber trabajadores sexuales y él consiguió el lugar de trabajador sexual. Claro, Y otra directamente te va a decir, no, no, hombres trabajadores sexuales, aunque le pongas el gigoló Basterrica, un famoso caso, un desastre, un estafador que se hizo famoso mediático, Basterrica, capaz alguien no conozca, y te dice, no, no, eso es un proxeneta, un cafillo, lo que sea, haciéndose pasar por trabajadores, o sea, como que niega la realidad. Lo claro, cual, nada, nos habla de cierto. O sea, nosotros en este programa siempre hemos criticado, como nos interesa el debate, la razón, uno puede estar a favor o en contra, pero hemos criticado los enseguecimientos que dan los fanatismos. Y no hay que negarlo, hoy el feminismo, también el machismo, tienen vertientes bastante fanatizadoras que nada, te alejan un poco de la realidad de los hechos empírica, sea buena o sea mala. Así que bueno, esa es una de las razones por las que yo creo que hay. Y la segunda, o la tercera si querés, es lo que vos decías. Hay una gran connivencia de las autoridades de todo ahí, desde más locales, quizás municipales, hasta nacionales. En el medio, sin duda, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, es decir, el Estado en su totalidad, con grupos que muchas veces tienen redes internacionales, por cierto, bueno, que promueven los cabarets ilegales, ni hablar que si realmente nos estamos preocupando de los derechos de los trabajadores sexuales, sean hombres o mujeres, pero si se quieren en particular las mujeres, que ya dijimos son mayoritarias, digamos, bueno, a ver, en la ilegalidad, en el famoso, como se dice en Argentina, trabajo negro informal, justamente no existe el derecho, no hay una ley. claro, Eso yo diría, ¿no? Trabajo informal igual esclavitud porque es la realidad. La esclavitud está penada, digo, cuando alguien es esclavo, no, es el ejemplo que vos ponías antes, Pato. Si a vos te obligaran a hacer el trabajo que haces, no sé, por estar encadenado, porque a tu familia le va a pasar algo, porque estás drogado, por las tres juntas, o en fin, en contra, tu voluntad estuviera viciada. Así que yo creo que es eso, es una combinación de los dos y además me parece que, si a vos te parece como una especie de, no sé si conclusión, pero mirando para adelante, yo creo que sin duda
como se está hablando en la Argentina hace un tiempo del aborto, como creció mucho el movimiento ese de las mujeres ni una menos, y también como parte de maduración de una sociedad democrática y que haya un Estado de Derecho. Yo creo que la legalización, o sea, el estado normativo de la prostitución tiene que ser dado ese debate y bueno, en la línea de lo que vos decías, normas específicas donde no solo hayan, digamos, gente que se encargue de la técnica legal, que dicho sea de paso, yo soy abogado, muchas veces deja que desearlo, los famosos legisladores, pero bueno, sino preguntarles o consultarles, ¿sí? Y en su opinión, los trabajadores y trabajadoras sexuales, ¿por qué no los clientes, digamos, o algo que haya de la demanda? Y inclusive, nada, y ver, digamos, separar el intermediario negativo del intermediario Sin lugar a dudas. Sí, sí, positivo. analizar marcos legales que de otras sociedades, Por donde, o sea, ejemplo, claro, analizar otras sociedades donde y sus éxitos en sus diferentes marcos legales. Sí, sí, hay absolutamente. muchísimo para hacer. Me da mucha bronca a mí cuando veo quizás sesiones de diputados, del Senado, etcétera, que discuten por cosas muy tan bizarras. Hay algunos tipos del gobierno de la ciudad que discuten el día de tal, el día del Sí, gallego sí, y después hay cosas como fundamentales donde se trata de la vida de personas que quedan no se para habla. siempre, sí, 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 quedan para siempre cajoneadas. Sí, bueno, eso están los famosos ya a nivel de Congreso, ¿no? O sea, nacional, declaramos la capital nacional del no sé cuánto, ¿viste? O también, sí, el día de la festividad de saltar con una pata mientras comes una manzana, Claro. ¿viste? Y O Argentina también sea, tiene, que probablemente sea el problema de otros países, tiene este problema, digamos, en el, sis- en el poder legislativo, de que tienen mucha fuerza provincias que quizás son conservadoras, religiosas, donde en claro, realidad quizás hay poca parte de la población total del país, y sin embargo llevan, o sea, tienen un voto muy grande para la cantidad de gente que tienen, y o sea, como subsociedades más religiosas, conservadoras, menos pro derechos en este sentido, claro. tienen un peso, digamos, desproporcional. Y los Eh, legisladores que lo que quieren es que los vuelvan a votar claro, para el próximo mandato, periodo. claro, para el próximo periodo, genera, digamos, como esta situación eh, Sí, que- de no negativa, diría moverse, yo. digamos. Claro, claro, claro. Yo, mirá, o sea, yo creo que hasta nos puede servir como un pie para un próximo episodio, donde podemos hablar del aborto también, de prohibición, legalización. Lo digo porque es un caso que se está dando hoy, desde que el mandato anterior, el macrismo, ¿no? Por lo menos puso en debate después de décadas, por supuesto, la cuestión de legalizar o despenalizar el aborto, ¿no? Que, bueno, en el capítulo de aborto lo podemos decir, pero hoy está despenalizado para casos particulares. Prácticamente son, digamos, espero no equivocarme, no soy penalista, pero casos de violaciones o con una técnica muy del siglo XX, muy polémica, pero básicamente, en particular, violaciones dice así en el texto, mujeres idiotas o dementes, es decir, lo que hoy serían personas con capacidades diferentes, quizá con alguna afección neurológica. Pero lo que digo es, no es casualidad, y se vio en la votación en el Senado, que fue bloqueada la ley, que sí se sancionó, si no me estoy equivocando, sí tuvo aprobación en diputados, Sí, en el Senado, por lo que vos decís, Pato, porque, a ver, tanto una provincia más cosmopolita, con mayor población, o quizás justamente con una visión más igualitaria de los derechos, más de avanzada, si se moderna. quiere, moderna, tiene los mismos tres senadores que, no sé, no vamos a poner ningún nombre, pero más o menos uno se imagina tal o cual provincia típicamente asociada con la religión, o tal o cual provincia, no es para sonar mal, pero quizá donde hay más ejemplares de tal especie como una oveja que pobladores, y con todo respeto, o sea, digo, te voy a poner un ejemplo, la Antártida, según la Argentina, ¿no? Según el eje territorial de la Argentina, es parte de Tierra del Fuego y además las islas que están, bueno, no importa, es otro tema, pero islas bajo una posesión ilegítima, según por supuesto, desde un punto de vista británico, que serían las Sandwich y Georgias del Sur, son parte de la misma provincia, ¿no? Por eso, cuando dijo el otro día Kicillof
que la Antártida era independiente de Tierra del Fuego, no. Ahora, el sector antártico argentino. Ahora, yo por ponerle que tomo eso como una provincia, ¿no? Que lo es legalmente por lo menos. ¿Y qué? O sea, decime la demografía de la Antártida. Bueno, adivinen qué. Y nada, Tierra del Fuego también tiene Ushuaia, Río Grande, pero digo, desconozco su voto en el Senado, pero vamos a suponer que votaran en contra del aborto. Digamos, ¿qué? Levantó la mano el pingüino emperador, por decir una manera. O sea, es como, viste, pero bueno, eso, Sí, sí, sí. o sea, es una cuestión medio polémica, porque a su vez alguien te va a decir, pero ahí tenés la Cámara de Diputados, ¿no? Esa es la representación demográfica. Que digo, nosotros somos la representación territorial y a su vez, y no me meto más en este tema porque no es otro, pero digamos que, a ver, la distribución de diputados básicamente hoy en día, según creo que el ratio era uno, no quiero ser una burrada, pero no me acuerdo si era uno cada 135, no, uno cada 350.000 habitantes, ahora no me acuerdo. Por ejemplo, no me acuerdo por qué partida, no se actualizó o algo así, pero te da una subrepresentación importantísima a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y Claro. una subrepresentación a provincias, digamos, quizá mira lo que no te digo que en toda la provincia tenés menos población que en el conurbano, Una pero sobre puede ser. representación, claro. Claro, sí, exacto, una subrepresentación, eso quise decir. Así que bueno, en conclusión, como te digo, o sea, coincido con vos, o sea, en el sentido de que se tiene que dar el debate cuanto antes y que en la medida en que no se dé es prolongar una situación que nos perjudica a todos, en particular a las trabajadoras sexuales y la verdad, digamos, a quien quiere consumir ese servicio, que dicho sea de paso, más allá de la opinión que tenga cada uno o no de eso, no te hace ni más ni menos. Digo, vos lo dijiste, es otro servicio más de la economía. Como te diga, ir a comprar un sándwich a un restaurante, ¿es bueno, malo o te da lo mismo? Y la verdad que me da lo mismo. Como vos bien decís, en la medida que no se afectan derechos ni de los que intervienen en la transacción, ni de terceros. Eso debería ser lo Obvio. único que Claro, importe. claro. Sí, sí, sí. Así que nada, eso, pero. Totalmente. Bueno, bueno, Este, muchas gracias, Frank. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que podemos cerrar acá y ya vernos la dale, próxima. ok. Súper interesante charlarlo con vos y me alegra que estemos de acuerdo en el tema, pero me súper sirvió ver tu opinión también. A mí también, como siempre, la verdad hay que decirlo, pero es un placer más allá de la amistad que tenemos, e inclusive objetivamente o dejando eso de lado, me parece que cumplimos con lo que nosotros nos proponemos como objetivo en Argumentamos, que básicamente es dar debates, muchos de ellos que no se dan por este tipo de cuestiones, ¿no? De ocultismos o de que son cosas incómodas de lo que no hay que hablar, y hacerla con argumentos, ¿no? Argumentos fácticos, empíricos. Esta vez estamos de acuerdo, otras veces no hemos estado de acuerdo y volveremos a estar de acuerdo y luego no estaremos de acuerdo. La gente por. No, pero algo importante que yo lo quiero rescatar, nosotros creemos mucho en el método científico, como hemos dicho en otras emisiones, las cosas pueden cambiar, viste, no sé, tal o cual ley de la física es así, y de repente, uy, no, viste, es una locura, pero la teoría de relatividad se puede ser mejorada, o no era Claro, tan así. ¿Sabes qué? Se dice, se cambia, pero siempre con argumentos, con buena fe y con prueba, digamos, empírico, ¿no? Sí, sin valorar, ¿viste? La moral cada uno la tiene, pero por eso, queda en su cabeza, en su casa, en su vida, digamos. Así que bueno, Pato, me parece que, como vos bien dijiste, podemos, digamos, cerrar este noveno episodio acá. Una vez más reiteramos, somos de Argumentamos, está el canal, le pueden poner me gusta, suscribirse. Quiero aprovecho este último momento, si no hay problema, para decir que venimos, la verdad, que bastante bien, con una repercusión positiva. Nosotros, como quizás ya saben, y si no lo están viendo ahora porque el público se renueva, esto es totalmente ad honorem, lo hacemos como quien dice a pulmón, así que bueno, nada, como les digo, quizás ese me gusta, ese comentario, ese compartir, ayuda a que esas máquinas tan maravillosas y a veces polémicas que son los algoritmos de las redes nos ayuden. Así que bueno, yo buenísimo. creo que hasta Per- acá estamos, así que Perfecto. Mil gracias, Franquito, y que andes muy dale. bien. Igualmente, un abrazo, Pato. Chau, chau, nos vemos.